presentar pues, el sueño que tenemos, presentar también cuál es nuestra realidad, presentar también lo que el sínodo, el proceso de la primera fase sinodal nos ha enseñado a la diócesis y por último, pues qué pasos concretos tenemos que seguir dando en nuestra diócesis para hacer de esta realidad sinodal algo concreto y cotidiano en nuestra vida. Estética B, así toca. El primero de los retos que el sínodo nos presenta como diócesis y consideramos que como ese reto, esa llamada fundamental que nos hace el Espíritu en relación a la comunión, es el de recrear y fortalecer los lazos de unidad y de comunión. Y me gustaría empezar citando unas palabras del Papa Francisco, que dicen así: la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y vínculos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida si se tiene la presunción de pertenecer solo a uno mismo y vivir como islas. Y es que nuestro sueño, como iglesia que camina en Guipúzcoa, es ser imagen de la comunión trinitaria. Nos sentimos llamados a vivir esa comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu viven entre ellos. El amor que ellos se tienen es el que nosotros queremos tenernos, formando esa familia, formando esa comunión, esa común unión, unidad. De manera que aquellos que nos vean puedan decir: mirad cómo se aman. Y de esta manera podremos ser testimonio en medio de nuestra sociedad, en medio del mundo. Nuestra realidad, la realidad que vivimos, obviamente vivimos ya en unidad, vivimos en comunión, si no, tampoco estaríamos hoy aquí. Y quisiera sobre todo destacar tres momentos, tres aspectos de nuestra realidad más próxima en los que se ha hecho visible y patente esta comunión, esta unidad. Uno de ellos es el mismo sínodo, la manera en que hemos ido trabajando en esta fase sinodal diocesana, porque nos consta, sabemos que nos hemos juntado en grupos muy diversos, con maneras de ver, de entender, de pensar muy diferentes, pero hemos podido dialogar y compartir momentos juntos. Otro aspecto que vivimos de nuestra realidad, donde se hace patente esta unidad, es todos esos proyectos que llevamos a cabo conjuntamente. Cada vez más estamos siendo conscientes de que solos no podemos y estamos trabajando juntos, compartiendo proyectos, apoyándonos en distintas áreas, en distintos entornos, en distintas pastorales, distintos incluso de arciprestazgo, diocesano. Y un tercer signo de comunión que me gustaría destacar tiene una clara referencia en la actualidad social, cómo nos hemos unido como diócesis orando por la paz en relación a esta guerra en Ucrania que estamos viviendo a nivel mundial. Al mismo tiempo es verdad, y también hay que apuntar, que vivimos una unión, una comunión, pero que no está exenta de dificultades, muchas veces, principalmente dificultades de convivencia interna a la misma Iglesia diocesana, y que están reclamando de nosotros ese fortalecer los lazos de comunión y de fraternidad. Me gustaría apuntar tan solo tres motivos de los que pueden crear estos conflictos de convivencia interna y que están muy relacionados. Uno de ellos son los prejuicios. Muchas veces nos acercamos al otro o los prejuicios nos hacen no acercarnos al otro porque de alguna manera como que etiquetamos a los demás o a los grupos según son o no semejantes a mi manera de pensar. Porque muchas veces, y este es el segundo aspecto, vivimos la diferencia, la diversidad, como una amenaza más que como una riqueza.
que nos posibilita nuevos caminos, nos abre nuevas ventanas. Y un tercer aspecto es la polarización que a veces percibimos en nuestra manera de entender y de vivir la fe. Una polarización que incluso curiosamente a veces se da por las dificultades que tenemos a la hora de llevar a cabo la evangelización y que se muestra a veces, incluso muchas veces, en nuestra manera de hablar, ellos, nosotros. Pero todo esto es parte de esa comunión, de esa unidad que nos llama a seguir creciendo en ello. Sinodoko lehenengo fasean, egiz barrutia, parte hartu dugun pertsonen artean, konturatu dela, gauza askotaz konturatu dela, lehenengo alderdi egin inguruan. Sindolanak zertara lagundu gaitu. Bueno, konturatu dela, egiz barrutia bakarra dela. Elizbarruti bakarra dago. Ez daude lau elizbarruti desberdin, ez daude 15 elizbarruti desberdin, ez. La diócesis es una. Eta deituak gaude, elizbarrutian bizi geraron artean, gure artean, zubiak eraikitzera. Egia da, desberdinak gerala, egia da denok ez dugula igual pentsatzen edo denok desberdintasunak daudela, baina deituak gaude batasun bat egitea. Zubiak eraikitzera gure artean. Elizbarrutia bakarra dela. Estamos llamados y llamadas a construir puentes, lo primero entre nosotros y nosotras. Porque la diócesis es una, no hay muchas diócesis, una única diócesis en San Sebastián. Sinodoak ere lagundu gaitu aurreritziak baztertzea eta elkarrizketarako prest egon behar gerala jakitea eta sentitzea. Orain Euskaraldian gaude, aho bizi eta belarri prest. Bueno, gure Elizbarrutian ere horrelako dinamika bat beharko genuke. Aho bizi eta belarri prest. Bestearekin hitz egiteko gogoa eta besteari entzuteko ere gogoa suspertu behar dugu gure bihurtzeko. Eta azkenik, sinodoak ere lagundu gaitu ikusteko evangelioaren testigu izateko batasuna behar dugula. Gure artean batasuna ez baldin badago, evangelioaren testigu izatea benetan zaila da. Es muy difícil ser testigos del evangelio si no tenemos unidad entre nosotros, si no tenemos comunión. Pues María José ya ha comentado que lo más fundamental del testimonio es aquello de mirad cómo se ama. Desberdinak izango daitezke, baina elkarri maitatzen dira. Zeintzuk dira gure Elizbarrutian eman behar ditugun urratsak? ¿Qué pasos podemos seguir dando? ¿Qué pasos podemos seguir dando en nuestra diócesis para seguir afianzando esta unidad y esta comunión? Bueno, lehenengoa elkarrekin otoitz egitea. No nos unimos nosotros. Quien nos une es Dios. Y si nos une Dios, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es orar juntos, para que Él haga en nosotros el proceso de hacernos uno con Él y de hacernos uno entre nosotros. Elkarrekin otoitz egitea. Bigarrena, bueno, gure artean dauden zauriak sendatzeko prozesuak irikitzea. Hau ere garrantzitsua da.
Egia da, gure artean zauriak egon daitezkela, baina zauri horiek daude sendatzeko. Las heridas están para ser sanadas, no para que no para que sigan produciendo más dolor o más daño, no. Las heridas están para ser sanadas. Eta, bueno, zauri horiek sendatzeko prozesuak ireki ditzazu. Beste urrats bat izango litzateke, gure artean elkarrizketa eta konbibentziarako esparruak ahalbideratzea. Fomentar espacios de diálogo y convivencia entre nosotros. Eta azkenik, aniztasuna balioestea eta ematen duen aberastasuna aitortzea. Aniztasuna ez da mehatxu bat, baizik eta altxor bat. Eta anistasun hori baloratzen ere ikasi behar dugu. La pluralidad no es una amenaza, sino una riqueza. Siempre cuando la vivamos arraigadas a esa pluralidad en un único ser. Bueno, hauek dira gure ustez, Eliz Barrutiak dauzkan hurrengo denboraldian emateko urratsak. Goazen bigarren ametsera, bigarren erronkara. Bataiatu guztien erantzunkidetasuna eta koprotagonismoa, parte hartzea. La participación, el coprotagonismo y la corresponsabilidad de todos los bautizados. Eta, ni ere Benedikto hamaseigarrenen hitz batzuekin hasi nahi nuke, bigarren blokea. Debe haber una renovada toma de conciencia de nuestro ser Iglesia y de la corresponsabilidad pastoral que en el nombre de Cristo todos estamos llamados a ejercitar. Ello exige un cambio de mentalidad, especialmente respecto a los laicos, pasando de considerarlos colaboradores del clero a reconocerlos realmente corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. Todavía hay una tendencia a identificar unilateralmente la Iglesia con la jerarquía, olvidando la responsabilidad común, la visión común de todos los bautizados. Papa Benedicto XVI. Jainkoak, Jesusek, guztiok behar ditu. Eliz Barruti honetan, denok gara protagonistak. Bataiatu guztiak dira protagonistak. Eta Jainkoaren proiektuan, berak guztiok behar gaitu. Berarekin parte hartzen. Trinitatea ez da batasuna soilik. Trinitatea ere da hiru pertsonen arteko parte hartze bat. Eta gu ere horrelako eliza bat sinesten dugu. Soñamos con una iglesia donde todos y todas seamos protagonistas y corresponsables. Nos hace falta alguien que lleve el timón de la barca, que en este caso es el obispo de la diócesis, quien lleva el timón, pero si solo estuviese el obispo llevando el timón y si no hubiese nadie más, pues la barca no terminaría en buen puerto. Behar ditugu ere, Elizako barkuan, behar ditugu funtzio asko. Behar ditugu timoian dagoena, behar dugu sarea jartzen duena, behar dugu vigilian dagoena, hemen goian dagoena, behar dugu
behar ditugu arraunean dabiltzan pertsonak, eta guztien artean, eta guztien protagonismoarekin, horrela osatzen dugu Eliza eta gure Elizbarrutia. Zein da gure errealitatea? Bueno, egia da, gure Elizbarrutian nekea daukagula. Kristau asko pertsona adinduak dira eta nekea sumatzen da. Eta neke hori askotan ez du erreztatzen guztion parte hartzea eta ez du erreztatzen protagonismoa. Egia da baita ere, estruktura handiegiak dauzkagula. Eta estruktura handi horiek, hain komplexu horiek, protagonismoa zailtzen duela baita ere. Tenemos unas estructuras muy amplias, unas estructuras demasiado infladas, y eso muchas veces dificulta el protagonismo y la participación de todos. Kleroaren eta laikadoren irudia ere. Askotan, lehen osan duten bezala, klerikalismoa, laikoaren perfil baxua, ez du uzten guztien arteko elkarlana dinamikoa izatea. Baina, gure errealitatean ere ikusten ditugu gauza positibo asko eta itxaropentsu asko. Parrokitan, artipestaldetan dauden kontseiluak askotan oso bizirik daude eta bertan ikusten da lantalde bat egin daitekeela. Elizbarrutiko pastoral kontseiluan ere azken urteotan ikusi da oso lan polita egin dela eta jendeak ilusioz parte hartu duela Elizaren martxan. El Consejo Pastoral Diocesano también hemos visto en los últimos años que el trabajo ha sido muy rico. Se ha elaborado, por ejemplo, el Plan Pastoral Diocesano 2021-2026, con un gran trabajo y con una gran participación. Ikusi da ere, lehen urtean, jende asko eta parrokia askotako jendea parte hartu dula sinodo prozesu honetan, eta horrek ere ilusioz betetzen dut. Lehen urtean, laikoen maila osatu zen, eratu zen. Eta horren ikusten da, laikoek protagonismo egarri dela. Este año pasado se creó en la diócesis la mesa de laicos y hay también ganas para que el laicado cobre mayor protagonismo en esta diócesis. Eta badaukagu ilusioa, eta itxaropena guztien artean, gure Elizbarrutia sinodoa benetan bizitzeko ilusioa. Lo que el trabajo sinodal diocesano nos ha mostrado, nos ha enseñado en este tiempo en relación a la participación, a la corresponsabilidad, es justamente eso, la importancia de reconocer que somos corresponsables, que hay una responsabilidad que compartimos, que es de todos, que todos, por tanto, tenemos que participar, que si yo dejo de aportar mi granito, hay algo que va a quedar por hacer. Y muy en relación con la corresponsabilidad, esta fase sinodal diocesana nos mostraba también la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia. Sentirnos pertenecientes a nuestra iglesia diocesana, a la iglesia de Guipúzcoa, sentirnos pertenecientes a nuestros arciprestazgos, a nuestras parroquias, a nuestros grupos, sin que ese sentido de pertenencia sea un sentido que me separe de los demás, al contrario, sino vivido sanamente,
Un sentido de pertenencia que nos ayude a reafirmarnos en nuestra identidad, que justamente eso es lo que después nos va a permitir también salir hacia los demás. ¿Qué pasos concretos podemos dar en relación a la participación, a la corresponsabilidad? Os quisiera destacar algunos de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es el recrear, el renovar los cauces de presencia y de comunicación. Más en esta sociedad que justamente los medios de comunicación van constantemente cambiando, ofreciendo nuevas posibilidades y oportunidades, porque si no tenemos una buena comunicación, difícilmente podremos conocernos, podremos acercarnos, podremos enterarnos de la vida del que está al lado. Está muy en relación el comunicarnos adecuadamente, el poder coordinarnos y cooperar en nuestras actividades pastorales, en nuestras acciones evangelizadoras, para poder entre todos llevar a cabo esa responsabilidad, esa corresponsabilidad compartida. Otro de los pasos importantes a dar es seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia. En general, en todos los fieles del pueblo de Dios, sentirnos parte de este pueblo, pero también de una manera especial en los consejos, el Consejo Pastoral Diocesano, en los consejos arciprestales, en los consejos parroquiales, porque son los cauces que tenemos formales para que esa participación realmente se haga efectiva. Una participación en unos consejos en los que demos cabida a todas las personas. Otro de los pasos que podemos dar, que puede interpelar más personalmente, es el de comprometernos en la participación, en participar. Son muchas posiblemente las invitaciones que nos llegan desde la parroquia, desde el arciprestazgo a nivel más diocesano, más amplio. Y muchas veces pues delegamos esa participación, o bueno, es difícil, es verdad, en nuestro momento por la cantidad de cosas que tenemos, en dedicar un tiempo a esta actividad a otra, pero para que la sinodalidad realmente sea una realidad, se encarne, sea efectiva, hace falta que participemos, que tomemos parte en aquello que se nos ofrece, aquello a lo que se nos invita. Y otro paso que posiblemente esté muy a la base de todos los demás que he comentado es el de llevar a cabo una reestructuración diocesana de nuestras comunidades parroquiales, para que esta reestructuración responda a las necesidades y prioridades pastorales que realmente se nos están presentando en nuestra actualidad, en nuestro día a día. Una reestructuración que realmente sea una posibilidad, nos abra posibilidades, nos lance y no termine siendo, porque muchas veces las estructuras pueden llegar más bien a ser pues, una cierta dificultad o podemos sentirlas pues, más grandes que las fuerzas que tenemos. El tercero de los aspectos que se nos presentaba en el sínodo era el de la misión. Y en este aspecto de la misión sentimos la llamada del Espíritu, el reto que esta llamada nos invita, nos coloca delante, es el de seguir siendo testimonio en medio de nuestra sociedad, el seguir anunciando el Evangelio. Y también aquí quisiera leer unas palabras del Papa Francisco. Si nos preguntamos cuál es nuestra tarea en el mundo, ¿qué debemos hacer como Iglesia en la historia? La respuesta del Evangelio es clara, la misión. Ir de misión, llevar el anuncio, dar a conocer que Jesús ha venido del Padre. Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera. Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. Porque nuestro sueño, como decíamos, es ser imagen
de la Trinidad, pero también imagen en su obrar el plan de salvación. Ese plan que lleva a cabo el Padre, el Hijo y el Espíritu a través de la creación, la redención y la santificación. Y nosotros nos hemos sentido llamados a colaborar en ese designio de amor que tiene Dios para la humanidad. Nos hemos sentido y nos sabemos llamados y por tanto enviados a cumplir una misión, la de ser luz en medio del mundo, la de ser luz en medio de la oscuridad que pueda haber en nuestra sociedad guipuzcoana, de ser luz en medio de la tormenta, en medio de los conflictos. Al igual que las tres personas divinas salen de sí, entregándose, dándose, donándose para poder llevar a cabo ese plan de salvación, también nosotros como Iglesia diocesana debemos de salir, debemos de ser iglesia en salida, iglesia misionera, que se da, que vive en servicio de la humanidad, para poder contribuir a la instauración del reino de Dios en el mundo y en concreto en nuestra sociedad de Guipúzcoa. Nuestra realidad como iglesia en salida, como iglesia misionera, pues no está carente de ciertas dificultades. Vivimos en una sociedad secularizada, con grandes cambios que se dan constantemente, y eso nos hace difícil a veces situarnos, saber dar una respuesta creativa desde nuestra pastoral, desde nuestra evangelización, cómo comunicar el mensaje del Evangelio. A veces incluso sentimos ese cansancio por salir. Nos hemos acostumbrado a un paradigma de cristiandad, donde más bien esperábamos a que la gente viniera a escuchar el mensaje, mientras que hoy día se nos pide salir, se nos impone el salir. Otro aspecto que nos puede costar como iglesia en salida es el encuentro y el diálogo con otras confesiones cristianas, no católicas o incluso con otras confesiones religiosas. Al igual, nos cuesta a veces el encuentro con agentes sociales, no creyentes, quizá porque los percibimos a veces como una amenaza, nos sentimos un poco inseguros, a veces incluso nos cuesta manifestarnos explícitamente como cristianos. Pero es verdad que también en este aspecto vivimos una realidad positiva y hay signos de ello en aquello que estamos viviendo. Me gustaría destacar, por ejemplo, la presencia que ya tiene nuestra Iglesia diocesana en la sociedad y en la cultura. A lo largo del año realizamos, por ejemplo, la Semana del Cine Espiritual y en otras muchas ocasiones la diócesis ha fomentado el cine en valores, llevando ciertas películas a nuestros cines, transmitiendo a través del cine unos valores, los valores cristianos, valores espirituales. También nos hacemos presente entre nuestros jóvenes en los colegios con la Semana de la Paz. Nos hacemos presente también en nuestra cultura, en nuestra sociedad, con la Semana de Ricardo Alberdi, que justamente estamos celebrando ahora también, que trata temas sociales que nos afectan a todos como humanidad, como seres humanos. Venimos viviendo también, por ejemplo, el Círculo del Silencio, que los jueves siempre nos recuerda la situación que viven muchos inmigrantes. Estamos trabajando, estamos apoyando este colectivo y otras muchas iniciativas que nuestra Iglesia diocesana ya está viviendo, ya se está haciendo presente en ellos. Otro, por ejemplo, aspecto a destacar positivo en los que se ve, ¿no?, cómo estamos anunciando el Evangelio, son esas oraciones interconfesionales que se están realizando, esos pasitos que hemos dado para orar juntos, especialmente, como ya comentaba al principio, en favor de la paz. Todos esa colaboración y esa cooperación que estamos llevando a cabo con otras entidades sociales, especialmente quisiera destacar la labor de Cáritas en este campo, para luchar en favor de los derechos humanos, para trabajar por reducir y por dar respuesta a las pobrezas que hoy día se nos presentan, especialmente las que nos han venido a raíz de la pandemia. Y todos estos y otros más son signos positivos, realidades de que estamos siendo luz
y testimonio en medio de nuestra sociedad. Sinodoarekin konturatu bera benetan misiolariak gerala. Misiolariak gerala gure Gipuzkoan, gure herrialdean. Eta misiolari izateak gaur egun zer esan nahi du? Misiolari izateak gaur egun esan nahi du baita ere, batez ere, ez sinistunekin, beste erlijiotako pertsonekin, eta batez ere sufritzen duten pertsonekin, elkartzera deituak eta bidaliak gerala. Eliza misionaria da, gure Donostiako Elizbarrutia misionaria da, eta Jainkoak besteengana bidaltzen ditu. Nos hemos dado cuenta de que no queremos una iglesia autorreferencial. Tenemos que ser una iglesia en salida. Estamos llamados a una iglesia constructora de puentes, a una iglesia, que fomenta el diálogo, que fomenta el encuentro, que vence sus miedos para el encuentro con los diferentes. Y sobre todo, a una iglesia llamada a contactar y a ser solidaria con las heridas más profundas de nuestro territorio. Egia da, misioaren aurrean, gure beldurrak dauzkagula eta gure karentziak dauzkagula. Horiek onartu behar ditugu eta horiei aurre egin behar diogu. Eta misiorako deia batez ere laguntzen digu konturatzeko ausartak izan behar. El espíritu hoy nos llama a ser valientes, a la valentía. Es muy conocida la frase del Papa Francisco que dirigía a los jóvenes, esta frase de hagan ustedes lío, hagan lío. Bueno, pues estamos llamados también a eso, a hacer lío en Guipúzcoa. No sabemos, ya veremos cómo, pero a eso nos llama el espíritu, a hacer lío. Eta, sinodo prozesuak ere, sinodo prozesuarekin ere konturatu bera, misioaren protagonistak ez gara lagu, Espiritu Santua dela. Badirudi, askotan pentsatzen dugula, evangelizazioaren protagonistak gu berala. Ez gara gu. Evangelioaren protagonista da Jainkoa. Eta gu iritsi baino lehenago, Jainkoa bertan dago. El protagonista de la evangelización y de la misión no somos nosotros. El protagonista es el Espíritu Santo, que está ya presente antes de que nosotros lleguemos a los sitios. Porque Dios actúa en el mundo, es providente y Él es el primero. Él es el primero que quiere que este mundo, que estas personas, vivan en la bienaventuranza del amor. Sinodo prozesuak gauza hauetaz konturatzea lagundu gaitu, eta ere, bidaltzen gaitu Elizbarrutira, urrats batzuk ematera. Zeintzuk dira eman behar ditugun urratsak? Pentsatzen dugu, parroki, artziprestalde eta Elizbarruti mailan, pauso hauek eman ditzazkegula. Alde batetik, Elizaren doktrina sozialean sakontzen jarraitu. Es importante que nos formemos en todo lo que supone y todo lo que implica la doctrina social de la Iglesia. Siempre se dice que la doctrina social de la Iglesia es
un tesoro, el gran tesoro desconocido. Y puede ser cierto. Gure hitz barruan eta gizartean ere, elizaren doktrina sozial hau ez da asko ezagutzen, eta doktrina hau ezagutaraztea garrantzitsua dela iruditzen zen. Beste eman dezakegun urrats bat, da ekumenismoan eta beste erlijioekin elkarrizketan sakontzen jarraitu. Garrantzitsua da, beste konfesioekin harremanak edukitzea. Es importante el seguir trabajando juntos, pues con otras confesiones, con otras iglesias hermanas cristianas y con otras confesiones religiosas, porque la paz, la solidaridad, pues también vamos a poder fecundarla cuando entre nosotros, entre religiones, pues haya también esa convivencia. Beste urrats garrantzitsu bat da, zientzia eta fedearen arteko elkarrizketa sustatu. Gaur egun, badirudi, zientzia eta fedea bi bide desberdin direla. Eta ideia hau oso sartuta dago gure gizarte teknologikoan. Y la ciencia y la fe no son dos caminos que van en paralelo, sino que pueden ser dos caminos que vayan juntos. Y creo que tenemos que suscitar este diálogo entre ciencia y fe. Eta gero, beste urrats bat, da, lehen esan dugun moduan, ausartak izatea. Erreinuaren iragarpenean eta erreinua deuseztatzen duen salaketan. Ausartak izatea. Tenemos que seguir siendo valientes en anunciar lo que construye el reino, lo que hace que nuestra sociedad guipuzcoana lo que hace que nuestra sociedad guipuzcoana sea más humana, más pacífica, más justa, más democrática, más sostenible. Y al mismo tiempo también ser valientes en denunciar aquello que está deshumanizando nuestra vida. Profetak izatera deitua gara. Eta zentzu hortan ere, espirituak ausardia eta ausartak izatera gonbidatzen. Bueno, pues ya para concluir, pues nos gustaría explicar un poquito el porqué de este símbolo que hemos elegido, ¿no? Creo que es un símbolo que habla por sí mismo. Pero cuando estábamos pensando un poquito en dar respuesta a estas llamadas que nos hacía principalmente el Espíritu a través de este proceso sinodal, nos sentíamos identificados personalmente, pero también como Iglesia de Guipúzcoa, con esa invitación que Jesús en el lago Genesaret le hacía a Simón Pedro, ¿no? Decía, rema mar adentro y echa las redes. Pues también nosotros este sínodo lo estamos viviendo como una invitación del Señor a seguir remando mar adentro, a seguir adentrándonos en este mar, en este mundo, en esta humanidad, en este camino sinodal y seguir echando nuestras redes. Y nos sentimos también identificados con la respuesta de Pedro, en tu nombre, Señor, echaré las redes. No vamos solos, sabemos que vamos con Él. Y echamos las redes y las echaremos con la ilusión, con la esperanza de quien sabe que en la barca va el Señor y que Él va a llevar siempre el timón. Por tanto, adelante, ánimo y no tener miedo. Nos hemos sentido identificados con este texto, con estas palabras y hemos querido compartirlo también con todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, honekin bukatzen dugu. Eskerrik asko.